Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Bien, vamos entonces al tema de hoy, que es la continuación de una serie, ¿ok? Vamos por aquí, está entrando gente. Ah, por aquí. Ok, ¿me pueden ver? ¿Alguien que hable? Sí, Ok, vamos a despegar. Ay, se me fueron ustedes. Ahora sí. Hoy estaremos continuando la tercera parte, no, la cuarta parte de la serie Los extremos en el cristianismo. Como ustedes saben, en la primera parte se discutió el tema del legalismo. En la segunda parte se discutió el tema, o sea, el legalismo se dividió en dos partes. Luego tuvimos el tema del libertinaje y hoy estaremos tocando un extremo dentro del cristianismo que parte de él lo tocó Zaida, pero fue por encima porque ya le había explicado de antemano que ese tema en particular lo quería discutir aparte para evitar malas interpretaciones porque es un tema delicado, ¿ok? Y quiero que presten mucha atención, libre de prejuicios y que sea el mismo Espíritu Santo quien les haga entender. Recordemos que estamos hablando en un contexto en específico. Saludos, Luz. Pregunta para reflexionar, nadie me tiene que contestar. Qué bueno que los que entraron desde el principio para poder entender todo. Pregunta para reflexionar. Yo aquí, por ejemplo, dando la enseñanza, digo una herejía, o usted me sorprende en adulterio en la calle, siendo líder de este ministerio, o siendo cristiana, o en fornicación, o en algún pecado, ¿qué harías? Apelando al amor, se queda callado, o no me dice nada. O por amor, me llama aparte y me amonesta por la palabra. Pensemos en esto. La me dijo ayer, bien, el extremo en el cristianismo que vamos a estar discutiendo hoy es ¿cuál? ¿Cuál? El extremo que vamos a estar discutiendo hoy es el extremo del amor en su mal contexto, porque hay muchos cristianos por ahí que han malinterpretado el Evangelio de Cristo. Se han creado a un Jesús que no existe y no estoy diciendo que el Señor no es amor, porque por amor fue que Él se ofreció a sí mismo para perdonarnos nuestros pecados y salvarnos. Eso quedó claro, ¿verdad? Si alguien tiene duda, vaya haciendo anotaciones. Sabemos que todos tenemos nuestra personalidad, pero ya en Cristo esa misma personalidad, ¿verdad? Cada día debe ir ajustándose al carácter de Jesús, es decir, a imitarlo correctamente porque Él es nuestro modelo a seguir y sabemos que la Biblia nos da muchos ejemplos en donde el amor ha estado proyectado de muchas maneras, pero no es ese amor ñoño que pintan por ahí, ¿ok? Al punto de omitir la palabra de Dios para que nadie se ofenda. Quiero volver a hacer un paréntesis. Si alguien tiene duda, la va a aclarar al final. Y si aún así no se convence, después de yo aclararle la duda, le recomiendo que vuelva a escuchar la presentación. En una ocasión, muchos de los seguidores de Jesús, Tacho, presten atención a esto. En una ocasión, muchos de los seguidores de Jesús se quejaron de que la palabra que él había expresado era dura. ¿Tú sabías eso? Esto es lo que ocurre hoy día, que las personas al escuchar una prédica que aparenta ser dura, piensan y dicen que el predicador o el pastor no tiene amor porque su mensaje fue fuerte y va a depender porque hay mensajes que son fuertes en otro contexto, pero estamos hablando en este contexto, en esta cajita. Veamos, por ejemplo, de eso de que la palabra que era dura y que... Juan 6,
Es del 60 en adelante, pero tengo que discutirles a ustedes un chinchín más arribita qué fue lo que pasó para yo entrar allí. No se lo voy a discutir completo, pero ese pasaje, espérate, empezando del 25 en adelante, se titula Jesús es el pan de vida, pero yo no se lo voy a discutir a usted completo. Yo lo que le puedo decir es que ahí el Señor pues les estaba diciendo como que él era el pan de vida, le hizo una analogía, una comparación sobre lo que era el pan de vida, si él era el que había descendido y los judíos lo cuestionaron a él como que mira como que descendió del cielo y no que este era hijo de Jesús y María, no entiendo. Entonces Jesús cuando le estaba hablando a ellos que él era el pan de vida, en una parte él dijo, mira, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero entonces los judíos contendían entre sí cuestionando eso. Eventualmente Jesús les empieza a explicar qué significaba eso que le estaba diciendo. Y en el 60 dice, al oír todas las palabras que él dijo, muchos de sus discípulos, o sea, aparte de los 12 discípulos, había más discípulos, porque los discípulos son, ¿verdad?, los seguidores de Cristo. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Presten atención en esta parte. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Con quién? Con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12 discípulos que ya conocemos, ¿queréis sacar acaso iros también vosotros? O sea, ¿se quieren ir ustedes también? Entonces Pedro le respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido ya vosotros los 12 y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Ok? Noten que en el mensaje anterior que estaba dando Jesús, les habló de vida eterna, que les exhorta que lo lean de después, que les habló de vida eterna y aún así ellos se ofendieron y se fueron porque la palabra era dura. Si el Señor les está ofreciendo el pan de vida, ¿hay amor ahí? ¿Hay amor ahí? Entonces, existen razones mal fundadas por las cuales las personas han pensado que un mensaje o una prédica ha sido dura o fuerte y se han ido de la iglesia. Porque se ha hablado del pecado, porque se ha hablado de arrepentimiento, porque se ha hablado del infierno, porque en algún momento se habló de la ira de Dios o de la ira venidera, lo que sea, ¿verdad? Cuando se predica la palabra en su contexto como ahora, cuando no se maquilla el evangelio, o sea, cuando no hay luces, ni estrellas, ni adornos, porque se predica la palabra tal y como es. Y también cuando se da una palabra de corrección y dicen, uy, ahí no hay amor, ahí no hay amor. La falta de conocimiento de la palabra de Dios es la causa número uno que hace que muchos cristianos se enojen con ministros y se vayan de sus iglesias. Y la otra causa, ¿saben cuál es? La necedad. Hoy día, en donde se predica la sana doctrina, muchos cristianos neófitos rechazan la prédica, el mensaje o la enseñanza porque supuestamente es dura. Y aclaro, si hay mensajes que han sido duros y que el amor no ha estado ahí.
pero estamos en el contexto de lo que les acabo de explicar. He sabido tener experiencias de cristianos que llevan años en el evangelio y como dicen los muchachos de hoy en día, que se quedaron en un viaje de ketchup del amor mal interpretado. Que cuando les dices qué aconsejó Pablo en la iglesia de Corintios sobre un hijo que se estaba acostando con la mujer de su padre, o sea, que estaban cometiendo adulterio, y al decirles que la respuesta fue que los expulsaran de la congregación y que el tal fuese entregado a Satanás para destrucción, pero de la carne, pero a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Se quedan en shock con una actitud renuente a aceptar la exhortación. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué mal! Eso no es amor. Mira cómo te dice ese capítulo donde habla Pablo, 1 Corintios 5, 1 al 8. No te lo voy a leer completo, pero sí te voy a decir que la Nueva Traducción Viviente te lo voy a decir de otra manera. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, si lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿Se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Mi gente, el escarmiento de parte de Dios a sus hijos también es amor. ¿Mm? Bien, como les estaba hablando, estos cristianos que han malinterpretado el amor de Dios se quedan atónitos como si fuera algo malo porque su pensar distorsionado es que tenemos que tratar a todos con amor y es verdad, tenemos que tratar a todos con amor, pero con ese amor que ellos pintan, ¿no? Entonces, pregunta que hay. Las palabras de amonestación que expresó Pablo en este caso, ¿fueron por amor? ¿Por amor? Ay, es que es demasiado fuerte. Hay que tener misericordia. Yo no hubiese hecho eso. ¿Dónde está el amor y la misericordia de Dios ahí? Claro está. Yo no les estoy diciendo a ustedes ni pretendo que ustedes tengan que ser igual que Pablo. Les estoy tratando de decir que hay otras maneras de proyectar el amor de Dios. Otro ejemplo, este segundo ejemplo y después va a seguir una serie de explicaciones por ahí. Porque le digo una cosa, la Biblia nos tiene tantos ejemplos del amor de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el mismo Apocalipsis de Dios. Santiago 4, 1 al 10, ahí lo que hay es una amonestación, ¿ok? Dice Santiago, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Mira eso. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y viene Santiago. Adúlteros. Y con los signos de exclamación, ¿ok? No es adúlteros, no, adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios?
Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? ¿Mm? Ellos dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza, en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él nos levantará con amor. Sé que a lo mejor hay algunos que deben estar preguntándose, pero ¿y por qué ella no habla de los otros ejemplos de amor que hay en la Biblia, como cuando Juan estaba recostado en el pecho de Jesús? Porque ese no es el tema. El tema es, para los que se conectaron más tarde, los extremos en el cristianismo, el amor en su mal contexto. Porque el amor es algo más que abrazarse o hablar con palabras dulces. El hombre en estos últimos días ha humanizado el amor del Señor. Dele crédito a Zaida en esa frase. El hombre en estos últimos días, no, la frase es la que yo sigo más, bueno, estamos entre las dos. El hombre en estos últimos días ha humanizado el amor del Señor y muchos quieren ser esa. Y muchos quieren ser más amorosos que Jesús. Muchos quieren ser más amorosos que Jesús y piensan que el amor de Jesús es quedarse callado cuando una persona está en algún peligro o está haciendo algo mal. O sea, hay momentos en que el Señor te va a dar una palabra y no podremos callar. ¿Sabes qué? Se moleste quien se moleste. Se moleste quien se moleste. La palabra dice Hebreos 12, 5, 8. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, que azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejan sin disciplina, pues, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A veces hay cristianos que dicen no hagas nada, o sea, respecto a alguna situación de algún hermano. O sea, no hagas nada, lo único que vamos a hacer es orar por él, orar por ella. O sea, cuando es momento de dar una palabra. Porque lo digo desde ahora, los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Estrategias del diablo usando el amor. Estrategias del diablo usando el amor. El enemigo está tratando y lo está logrando de mantener parte del pueblo de Dios en una sola parte de la palabra para engañarlos. Es como dando vueltas, mira, en lo mismo, en lo mismo. El amor, el amor, el amor. Y los tiene hipnotizados con el amor de Dios, la misericordia. Aunque se discuta la palabra, esta es una estrategia, ¿verdad? Aunque se discuta la palabra, el que está con esta cuestión del amor y el amor, la va a tratar, o sea, la parte donde es un poco fuerte, la va a tratar de suavizar para que nadie se sienta mal. Ay, por amor a ellos, bendito. Y usted tiene que tener mucho cuidado a quién escucha, porque está el influencer meloso y labioso por ahí que hace orilla. Y lo peor de todo es que puede estar dentro de nuestro núcleo eclesiástico, sea pastor, ministro, amistad, familiar cristiano, entre otros, llevando al pueblo de Dios a serle infiel, porque nosotros somos la novia, ¿ok? Nosotros tenemos que prestar atención a la palabra en todo su contexto. No irnos a estar escuchando influencias que lo que hace es sobetearnos la carne. Lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, porque el amor de Dios.
Otra estrategia es que cuando estamos enfocados en el camino del Señor creciendo, viene el enemigo sutilmente a utilizar personas que están cerca de nosotros, que no son malos, pero están huecos en cuanto al conocimiento de la palabra con palabras de disque amor, ¿ok? De amor. A hacerte ofertas y o planes con palabras lisonjeras, todo bonito, para entonces desenfocarnos de lo que Dios está haciendo crecer en nosotros y arrastrarnos a hacer movimientos que el Señor no nos mandó a hacer. Porque en ese movimiento no vamos a prosperar. ¿Qué nos va a hacer eso? Vamos a ver. ¿Qué nos va a hacer eso? ¿Usted sabe qué va a hacer esos movimientos? Hacernos perder el tiempo, desenfocarnos de la sana doctrina. Tal vez tener pérdidas económicas, sí. A veces invertimos en cosas que no están dentro del plan de Dios, que no es lo que tiene Él para nosotros y realmente lo que estamos es perdiendo el tiempo, botando nuestras energías en cosas vanas que Dios no nos mandó a hacer. Desde ahora te digo, desde ahora hasta el final vas a estar escuchando, Dios no te lo mando a hacer. O sea, que van a hacer una especie de aguaje y nada más. Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces lo que nos vienen es a engatusar, o sea, es el enemigo, ¿verdad? Para engatusarnos. Y si usted tiene la autoestima baja, ni se diga. El truco del enemigo es hacernos invertir en, ¿verdad? Invertir dinero, por ejemplo, para que otro se quede con él y lo que creías que iba a prosperar no se da. Este extremo del amor tiene tantas vertientes que usted ni se imagina. Porque yo pudiera sacar otra parte de esto. Tenga mucho cuidado a dónde la están queriendo arrastrar a usted. Pídele al Señor que le levante y le encienda, mire, las antenas del discernimiento, su oído espiritual, sus ojos, todos sus sentidos para saber que si lo que estoy viendo o lo que estoy escuchando huele a tus planes. Repito, ay, el Señor me dio esta palabra anoche y me la volvió a dar esta mañana, era la misma, era la misma. Este extremo del amor tiene tantas vertientes que usted ni se imagina. Tenga mucho cuidado a dónde lo están queriendo arrastrar a usted. Pídele al Señor que le levante y le encienda las antenas del discernimiento, su oído espiritual, sus ojos, todos sus sentidos para saber si lo que estoy viendo o lo que estoy escuchando o lo que estoy haciendo huele a los planes del Padre, huele a los planes del Padre. Pregúntele, ¿este es tu plan, Señor? Porque a veces invertimos en cosas que al final serán vanas para que otro se enriquezca y yo pierda. Un ejemplo. Y es muy triste saber que a veces invertimos en lo incorrecto una cantidad de dinero, pero no somos quienes de dárselos a Dios como ofrenda o diezmo. Lo invertimos en lo que Dios no nos mandó a hacer. Botamos el dinero, pero a veces invertimos en darle un poco más al Señor. Y que conste, aquí yo no pido nada en esta plataforma. Tengo gente aquí que lleva conmigo 2 años. No nos olvidemos que el Señor nos está procesando para crecimiento, para que su gloria sea exaltada, porque se va a ver ese crecimiento, se va a ver ese fruto. Tenga mucho cuidado con los desenfoques. Recordemos que no todos los planes y metas no son los mismos para cada cual. O sea, no todos van a ser maestros, no todos van a ser pastores, no todos van a ser misioneros. O sea, no todos van a llevar a cabo el mismo proyecto. Nosotros no podemos ir por ahí a lo loco metiéndonos en cuanto proyectos hay, ¿ok? O sea, ojo con la labiosería, esa del amor y el ay bendito, para engatusarte, para después dejarte, como dicen en Puerto Rico, trasquilado. Aquí voy a hacer una pausa de una explicación. A mí se me fue la luz poquito antes de entrar aquí hoy. Y yo estaba tratando de hacer unas explicaciones aquí. Las logré hacer ahí como pude. Pero el Señor me trae a la memoria en esto que voy a hablar ahora. Me recuerda a Pablo. Cuando usted estudia a Pablo en Gálatas,
Corintios, hasta el mismo Romano, usted va a ver que el Señor a través de Pablo le decía las cosas al pueblo cuando los estaba amonestando o exhortando. Siempre hablaban de muchas maneras, como que le decía todo en todos los idiomas, para que así entendieran, en español, en inglés, en chino, me explico. Dense cuenta cómo él le daba para adelante y para atrás un tema, porque él quería asegurarse de que el pueblo entendiera. Así que yo voy a estar hablando ahora unas cosas que acabo como de decir, pero hay otras palabritas claves que el Señor me fue introduciendo. Entonces, para que se entienda bien. Con esto del amor y del amor, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo usa muchas veces esta estrategia tan sutil para engatusar a los hijos de Dios. ¿Cómo? Si estoy cimentada en los caminos del Señor de la manera correcta, en la sana doctrina, y me estoy alimentando de un buen pan de vida en el mundo espiritual, el enemigo siempre va a buscar alguna manera para distraernos, para sacarnos de allí. Entonces, si él nos ve, escucha pueblo, si él nos ve que estamos tratando de ser bien firmes en eso, él va a decir, espera, yo no puedo usar una estrategia que sea muy evidente porque se va a dar cuenta. Tengo que usar otra que sea más sutil, más sigilosa, que esté colada entre palabras bonitas de amor para lograr sacarlos de allí. Y quizás, ¿qué pasa? Llegan a veces ofertas en el mundo eclesiástico o algo que parece bien bonito con mariposas, luces y estrellas, haciéndonos ver que va a ocurrir algo bien enorme en nuestras vidas. Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Entonces comenzamos a salirnos del plan de Dios por hacer caso a esas voces con ofertas de cosas futuras que supuestamente nos pueden prosperar en nuestro llamado, algún proyecto. Y cuando venimos a ver, realmente esa no es nuestra visión. A veces pensamos que en esas nuevas ideas, aún sabiendo cuál es nuestro llamado, es que se nos va a dar algo próspero o tal vez se me puede dar por ahí algo con el Señor. Ah, en este es que, aquí es que va a explotar algo. Y empezamos a dejarnos engatusar, meternos en donde Dios no nos mandó a llamar, a hacer inversiones económicas que, repito, el Señor no nos mandó a hacer. ¿Y sabes qué? Al final perdiste tu inversión. El diablo se quedó con ella, te cogió de tonto y lo tuyo no prosperó. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no te mandó a hacer eso. Es que eso no es para todo el mundo. A veces es a una sola persona que Dios está llamando, o dos, pero no es a todos. Entonces, a veces invertimos tanto dinero en cosas vanas, pero ni siquiera esa misma cantidad de dinero la usamos para ofrendar a diezmar. ¿No se dan cuenta? ¿Cómo al enemigo se le hace más fácil engatusar a los hijos de Dios? A través de personas que conocemos, y no estoy diciendo que esas personas sean malas, porque yo cometí errores y no soy mala. Hay personas que son hijos de Dios, pero se han ido desorbitando también. Están huecos por dentro por haber malinterpretado el amor. Nosotros tenemos que entender que nuestro primer amor es el Señor. Yo no puedo estar haciendo inversiones, haciendo planes en cosas que Dios no me mandó a hacer. Tenemos que entender que el amor de Dios es el que nos abre los ojos también. El amor de Dios es el que nos cuida, el que nos alerta, el que nos protege, el que a veces, mira, nos amaquea, el que nos hace saber cuándo nos estamos metiendo en asuntos que nos harán perder el tiempo. Y mientras el Señor te está dando un alimento bueno, el diablo te está distrayendo en cosas tontas. A veces los mismos hermanos que se dejan usar por el enemigo no se dan cuenta que le están faltando el respeto a Dios, interrumpiendo o entorpeciendo el plan del Señor en las vidas de los hermanos. Exhortación. El que venga con ofertas, con cosas que Dios no le mandó, no te mandó a hacer, que eso no es lo tuyo, no se meta allí, porque el enemigo lo va a tener en un, mira,
hipnotizados, ¿ok? Dando vueltas ahí, como todo es bello, todo te lo pintan bonito, las luces, las estrellas. Nos dejamos llevar por la emoción y los sentimientos. Mira cómo traigo de allá de lo que Saida habló. Saida, tú hablaste de las emociones y los sentimientos. Aquí en esto de la mar también lo podemos incluir. ¿Mm? Nos dejamos llevar por la emoción y los sentimientos porque todo se escucha bien bonito. Y el amor de Dios. La palabra que dice del corazón. ¿El corazón es qué? ¿Me lo puede decir alguien? ¿Que el corazón es qué? Engañoso. Engañoso, mi hija lo dijo ahí también. A veces ignoramos las maquinaciones del enemigo. A veces puedes tener más, a veces, mira, el enemigo, él es tan un experto en hacer daño, que para hacerte daño a ti puede tener más de un plan, ¿ok? A veces ignoramos las maquinaciones del enemigo. A veces puede tener más de un propósito. Uno, para atraerte al mundo meloso, al mundo de ese amor distorsionado, para que también comiences tú a atraer gente en ese mal contexto, ¿ok? Obviando la sana doctrina. Y el otro pudiera ser para atraerte a un mundo económico. O sea, para llenarle ¿qué? El bolsillo a otro, ¿ok? Que eso, miren, están los lobos vestidos de ovejas también en este caminito. Está el listo que hace orilla, está el labioso que sabe, o la labiosa, ¿verdad? Que sabe cómo con palabras del amor y el amor atraer gente. Pero mira, tú no sabes lo que está maquinando detrás de eso. Ay, santo. Pregúntese cómo es que el diablo engaña. ¿Mm? ¿Cómo engañaron a Eva? Con algo atrayente, bonito. Imagínense con estas palabras del amor, porque el amor es tan bello. El amor. Mira, pueblo, séle fiel al Señor, siendo responsable y aceptando su palabra que es viva y eficaz. Enfócate en Él y deja que haga la obra. Exhorto a que aprendas a ver el amor de Dios en sus diferentes contextos. No te enfoques en uno solo. Mira, en psicología hay algo que se llama abstracción selectiva. Y los que son viejos, que estuvieron conmigo en el primer grupo, saben que yo discutí eso. Eso dicen que es una distorsión de pensamiento, abstracción selectiva, abstracción, de abstraer, selectivo, de que yo selecciono. No tengo la Biblia aquí en mis manos, pero imagínense que esto aquí es la Biblia, esto aquí es algo escrito, y a veces o vino alguien con el corazón, yo no sé qué es lo que está pasando en ese corazón, y distorsionó algo de la palabra. De ahí o descubrió algo del amor de Dios bonito. Ay, mira, qué hermoso. Y empiezan a contarles a todo el mundo de ese amor bonito. Está bien, pero nosotros tenemos que entender que esa no es lo único que habla la palabra en ese contexto de ese amor. Hay otras maneras de hablar del amor de Dios. Yo no estoy diciendo que nadie se abrace, yo no estoy diciendo que nadie se dé cariño, yo no estoy diciendo que nadie se envíe regalos. Lo que le estoy tratando de decir, pueblo de Dios, que no se deje engatusar por palabras que supuestamente son de amor y actos de amor, cuando realmente no es eso, amor. Recordemos otra frase, no podemos pretender ser más amorosos que Jesús. A mí me choca cómo hay personas que llevando tantos años en el Evangelio, cuando tú a veces discutes parte de la palabra que tiene parte fuerte, ay, yo, pero mira, pero si lo dice ahí, y aunque tú les tratas de explicar, no entiende. ¿Usted sabe por qué? Porque tiene la mente entenebrecida. Otros es que se quieren quedar en la comodidad, en esa comodidad. Vaya, estudie los profetas, estudie los discípulos. En ellos hay algo del Señor. Estudien a Jesús. ¿Usted veía que Jesús estaba expresando todo el tiempo eso? Ay, ¿por qué amor? ¿Qué es eso? El amor de Dios, el amor de Jesús, no podemos humanizarlo. O sea, nosotros no podemos pretender eh, engancharle o encajarle a Jesús un amor que no es. Sí hay momentos hermosos en la palabra. El día que yo descubrí la lectura, porque es que la había leído 10,000 veces, pero Dios no me había mostrado, había algo, porque ustedes saben que siempre en la Biblia, ay, tantas veces que leí esto y yo no. El día que yo vi, que yo leí, que
Juan estaba recostado de su pecho, eso para mí fue hermoso, eso me deja a mí decir que había un afecto entre ellos, eso está bien. Lo que tenemos que entender es que el amor también es más que eso, o sea, están en sus diferentes contextos, pero sigue siendo amor, ¿ok? Si tú sabes que tu pastor está molestando a la iglesia bajo la palabra de Dios, te la discute como está ahí. El Espíritu Santo le está mostrando que la iglesia tiene un problema, usted no se puede enojar. Usted tiene que ser obediente y someterse a esa amonestación, si fuese el caso. Porque en la amonestación también está el amor de Dios. ¿Ok? Claro está, en Gálatas nos habla, mira, que si tú descubres que un amor tuyo está en una de esas, llámalo, dice que lo amoneste, ¿verdad? Con amor, tomándote en cuenta a ti mismo, como quien dice, o sea, no le hagas lo que a ti no te gusta que te hicieran. Y claro está, como dije, no todos pueden, y no todos pueden hacer Pablo. Pablo venía de un background fuerte. Él fue soldado, él llegó a ser asesino, pero su manera de ser era así como fuerte. Pero yo no lo critico a él por eso. O sea, él tenía el amor de Dios. ¿Ok? No critique a hermanos que a veces los vean así como que fuertes. Tienen el amor de Dios. Yo he podido conocer personas que los va a ver como que hablan así, como que fuerte. ¡Oh, oh! Pero el Espíritu Santo te muestra en ese corazón, esa persona ama a Dios. Y cuando tú empiezas a ver cómo se expresa del Señor y tú, ay Dios mío, es que esta persona, o sea, el estilo de vida que ha tenido, pero es amor. Otros han sido un poco más delicados, pero tenemos que entender que no vamos a rechazar una palabra recibida por un pastor así, algún hermano que nos amoneste, que nos dé una palabra, porque la palabra misma nos da ejemplos de ello. ¿Ok? No estemos con ese cuento, es que no, es que fue muy fuerte, porque es que el amor, tenemos que dejarnos de niñerías. El pueblo de Dios se tiene que dejar de niñería ya. Usted se pone a estudiar todas esas historias de esa gente, todo lo que vive esa gente, démosle la gloria a Dios que no estamos en Dios mío. Imagínense viendo tantas cosas allí. ¿Quieren que les diga algo? Algo que se compartió ayer en la iglesia, lo voy a compartir, Saida, que el pastor compartió de un ministro de acá de América que había ido a China. Allá hay áreas clandestinas, tienen iglesias clandestinas, ¿saben por qué, verdad? Allá no quieren a nadie cristiano. Y el chino le pidió a él que oraran por ellos. Porque querían ser como los americanos, como los cristianos americanos. Y el americano de acá le dijo, mira, no, porque los americanos, no pidas eso, porque los americanos se reúnen 1 hora y media de culto. Y ustedes llevan 18 horas aquí alabando al Señor. Y por él siguió dando más ejemplo y dando más ejemplo y dando más ejemplo. Es que esto lleva tiempo colándose ese evangelio fantasioso. Eso es un evangelio fantasioso, mi gente. Yo le ruego al Señor que a través de esta enseñanza usted lo pueda identificar. Usted se le va a hacer rápido identificar el discernimiento del Espíritu, le va a hacer ver, hay momentos que yo comparto, este es del amor, del amor, del amor. Pero cuando uno dice este es del amor, del amor, del amor, es en ese contexto. ¿Ok? Y si usted tiene una palabra que el Señor le puede dar a esa persona para ir, ¿verdad? Corrigiéndola poco a poco, usted lo puede hacer. El Evangelio Rosita, ay, me encantó eso, el Evangelio Rosita y Light. Eso no es así. No es lo mismo cuando nos reunimos aquí al principio, ¿verdad? Que nos saludamos, nos abrazamos desde la distancia, tenemos una coinonía, eso es diferente. Ahí está el amor. Simplemente lo quise traer en este contexto para que dejemos, no sé si usted lo hace, ¿verdad? Pero es la ola que ha venido a estar en contra de lo que Dios estableció, rechazando ese tipo de palabra que también se le trae a la iglesia. O sea, es más, si están por ahí la generación de cristal, ¿verdad? Los cristianos de cristal, ¿qué vamos a llamar? ¿Qué es eso? Los cristianos de cristal, mira, desde allá abajo, los cristianos de cristal. Pablo fue un cristiano de cristal. Jesús fue un cristiano de cristal. El mismo Jesús fue un cristiano de cristal. Eso. Yo-
Déjame despedirme de aquí de la grabación para luego hablar en privado. Nos vemos entonces en las redes sociales.